Dato mata relato, con Julián Macías. Tiene gracia el nombre de la sección porque hoy lo que hemos venido a decir básicamente es que en general el relato mata todos los datos que le pongas por delante. Le voy a dar un dato, pues va a ver usted el relato con el que le voy a responder. Usted me puede dar un dato en la sesión de control parlamentario, pero después yo tengo todos los telediarios, todas las tertulias, todos los boletines de radio para darle bien con mi relato a su dato. Dale, Julián. Sí, lo más eficiente siempre es lo emocional respecto a lo racional. Y bueno, respecto a lo que estamos hablando hoy, creo que sería interesante analizar las diferencias entre las estrategias comunicativas y cómo se perciben las propuestas, programas y lo conseguido desde la derecha y la izquierda. Yo creo que de partida hay una gran diferencia cómo el electorado, las formaciones políticas y los medios de ambos espectros ideológicos tratan esas disonancias. Como ejemplo, yo pondría lo que yo creo que pueden ser dos de los mayores avances durante el gobierno actual. Una sería la subida del SMI y la otra la reforma laboral aprobada recientemente. Y mientras en la izquierda hay una división bastante grande, creo yo, entre los que creen que no son suficientes estas mejoras, aunque se haya logrado el récord en la subida de SMI, en la creación de empleo, en menor número de parados e incluso contratos no precarios, pues digamos que en la derecha han pasado de decir que esas mejoras iban a ser la ruina y el descalabro para el empleo a ponerse las medallas por el récord de creación de empleo por parte principalmente de los presidentes del PP que digamos que lideran comunidades autónomas, como el caso de Ayuso. Y luego en el caso de Vox, digamos que irían, en el caso distópico en el que se mueven, de negar la realidad, llamando por ejemplo Lady Paro a Yolanda Díaz, es decir, algo totalmente distópico cuando está batiendo los récords de bajada de desempleo. Pero lo más llamativo es ver las diferencias entre los programas electorales y las narrativas de cada partido político y luego lo que hacen en realidad. Y en este caso, pues bueno, sería un poco ese combate entre el dato contra el relato. O sea, vamos a eso que decías. ¿Cuáles son, a tu entender, las mayores diferencias que podemos encontrar entre lo dicho por los partidos y lo que finalmente han hecho? Bueno, yo creo que el caso más surrealista o distópico es el de Vox, si atendemos, por ejemplo, al programa para Andalucía, que solo son 10 puntos que repiten los mantras habituales de su relato, de su narrativa, pero que difiere mucho o casi es lo contrario de lo que en la realidad hacen. Por ejemplo, acabar con los chiringuitos y las subvenciones. Bueno, cuando si hay alguien, bueno, como un chiringuito súper conocido, en este caso chiringuitos son los que presidió Abascal durante más de 3 años, sin ningún tipo de actividad, con un sueldo superior al del presidente del gobierno, o el anterior candidato de Andalucía de Vox, Francisco Serrano, que está ahora mismo en litigio por recibir subvenciones millonarias de manera fraudulenta. Otro punto, cerrar Canal Sur, cuando Vox precisamente negoció la entrada de Álvaro Zancajo para que fuera el director de los informativos de Canal Sur. Otro, reducir el gasto político y de asesores. Y si nos vamos a la reciente entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León, prometían lo mismo, pero cuando entraron aumentaron el número de asesores y el gasto en un 20%, sin mencionar que algunos de esos asesores precisamente eran familiares del vicepresidente de Vox, que tiene un sueldo superior a 80.000 euros, aunque no tiene funciones. Otro de los puntos, acabar con el aumento de la delincuencia en España debido a la inmigración legal, cuando la realidad es que estamos en el momento actual, es el nivel más bajo de la delincuencia de las últimas décadas en España. Otro, rebajar los impuestos y mejorar los servicios públicos. Ya en sí es un oxímoron, es decir, no puedes rebajar los impuestos y mejorar los servicios públicos, pero sobre todo es una contradicción en sí misma, digamos que ya más allá de la contradicción en sí misma, contradice lo que el responsable económico de Vox, Rubén Manso, decía, ¿no? Él es un minarquista que sigue los principios de la Escuela de Chicago y que defiende que no exista ningún servicio público y que solo debería ser pública la justicia y las Fuerzas Armadas, acabando con las pensiones, la educación y la sanidad pública. Luego, la defensa del campo, al mismo tiempo que votan a favor de los tratados de libre comercio o votan en contra de acabar con las ventas a pérdidas, que es la ruina del campo, tanto para agricultores como ganaderos. Luego, si nos vamos al Partido Popular, bueno, yo me quedaría con Ayuso como paradigma de una narrativa distópica, donde no solo se dice lo contrario de lo que se hace, sino que al mismo tiempo te acusa, por ejemplo, a ti, Pablo, de gestionar la residencia y echarte las culpas de toda la cuestión negativa, pero al mismo tiempo se vota en contra el Partido Popular junto a Vox para que no se haga una comisión de investigación, o recientemente se celebra un acto en el Senado organizado por un lobby subvencionado por Ayuso, presentando como caso de éxito la gestión de las residencias de Madrid. En este caso, Carlos Moore pertenecía al comité técnico de esa fundación
que fue un alto cargo del gobierno de Ayuso y que firmó el protocolo de la vergüenza que provocó más de 7.200 muertes de personas mayores que no tuvieron atención médica. Y precisamente, y para que no nos vuelvan a bloquear el vídeo, traigo un vídeo de ayer, digamos de propiedad mía, así que no lo vamos a vetar. Y precisamente decía que esta misma reflexión nos la hizo Manuel Rico, el director de investigación de Infolibre, que refleja bastante bien esta distopía narrativa entre los hechos y el relato también, que le ayuda a construir pues muchos medios de comunicación. Bueno, Lolo, si puedes, ponme el vídeo. Casi podríamos ironizar, ¿no? Porque hay políticos y ciudadanos que repiten como loros el tema este de Pablo, el responsable era Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, el responsable era Pablo Iglesias, pero eso sí, en la Asamblea de Madrid no creas una comisión de investigación, asombroso, porque si el responsable era Pablo Iglesias, deberías crear una comisión de investigación. Y ahora tienen el desparpajo de decir que es un caso de éxito. Bueno, según esa narrativa, habría que atribuirle el éxito a Pablo Iglesias, ¿no? Obviamente estoy siendo absolutamente irónico. Presentar como caso de éxito lo ocurrido en Madrid habla ya de temas en los que yo no puedo entrar porque no soy experto, pero habla de temas patológicos graves, ¿no? Aparte de la falta de alma y de deshumanización que tienes que tener, porque, bueno, yo me habría ido a Australia, pero después de pedirle perdón a los familiares uno a uno a ser posible, pero vale, es que no solo no lo hacen, la señora Ayuso y el señor Escudero, el consejero de Sanidad, sino que fomentan este tipo de cuestiones. O sea, encima sacan pecho. ¿Cuál es el caso de éxito de que 7.291 mayores fallecieran sin recibir atención hospitalaria? O sea, es una deshumanización, una crueldad tan brutal con respecto a los familiares de las víctimas, pero eso sí, son súper valientes, muy echados para adelante, pero la señora Ayuso sigue sin recibir a las asociaciones de familiares. ¿Por qué no los recibe? Y les mira a los ojos y les explica que ha sido un caso de éxito. O el señor García Escudero, que llamen mañana a Pladigmar y a Marea de Residencias, los convocan, y ya que son tan echados para adelante, bueno, en fin, tan políticos modernos, que llamen a Pladigmare, que llamen a Marea de Residencias, y les explican a los ojos a los familiares de los fallecidos que ha sido un caso de éxito, que sus familiares hayan fallecido sin recibir atención hospitalaria. Pero ese paso todavía no lo han dado. Yo les invito a que lo hagan. Si tienen la conciencia tan tranquila, que lo hagan. Bueno, y por favor, que mañana abran la comisión de investigación en la Asamblea, que no pueden dejar pasar este caso para meter a Pablo Iglesias en la cárcel, porque si era el responsable, por Dios, que investiguen, que no dejen pasar esa oportunidad. Es que fíjate, Julián, o sea, una de las claves para entender por qué la derecha y la ultraderecha mienten con ese desparpajo es precisamente la correlación mediática de fuerzas. Es decir, es tal el dominio que tienen en el que pueden levantarse por la mañana y mentir, y saben que eso al final va a tener un coste perfectamente asumible para ellos, porque esa mentira, digamos, domina buena parte de lo que la gente ve, escucha o lee. La prueba de que esto es así es que ocurre cuando esto cambia. Si te acuerdas, cuando se produjo la guerra entre Ayuso y Casado, que hubo inicialmente como posicionamientos distintos en la derecha mediática, en cuanto la derecha mediática decidió que el débil era Casado y que había que matar a Casado, Casado le duró 48 horas a la derecha mediática de este país. A partir de ese momento, Casado era un mentiroso, Casado era un chisgarabís, efectivamente el que tenía de portavoz en el Congreso del que ya nadie se acuerda, pues era poca cosa, y eso es lo que revela que la clave de la mentira no es tanto que la derecha política se haya acostumbrado a mentir, sino que hay toda una estructura mediática que trabaja para normalizar la mentira como arma política. Pero en fin, bueno, cuéntanos cómo gestiona, por el contrario, la izquierda los datos con respecto al relato. Sí, en todo caso, con tu reflexión, creo que un caso más claro todavía es el de Ciudadanos. Es decir, el momento que has decidido soltar la mano a Ciudadanos ha desaparecido, ¿no? Digo, el poder, ¿no?, político que tienen los medios de comunicación es tremendo, y bueno, también creo que tiene importancia también en la gestión de la narrativa también dentro de la izquierda, y precisamente, digamos, bajo mi punto de vista, operan dos vectores, digamos, que no le hacen progresar o tener el mismo éxito que la derecha cuando el relato y el dato difiere.
Para mí, digamos que las diferencias entre las dos formaciones políticas que conforman el gobierno son evidentes y en muchos casos los resultados de las negociaciones o cuando se deciden las cosas de manera unilateral por parte del PSOE en varias ocasiones hacen que lo prometido en campaña difiera de lo que sucede en la realidad. Asuntos, por ejemplo, como la protección de la inviolabilidad del rey, el acuerdo con Marruecos para soltarle la mano al Sáhara, votar en contra de investigar la corrupción del rey, o ponerle freno a las pretensiones de Unidas Podemos de tener una mayor subida en el SMI o recortar puntos en los trámites para hacer leyes como en la reforma laboral o en la ley del solo sí es sí, o incluso quitarle los privilegios a las eléctricas o el recientemente impuesto a los ricos que el PSOE echó para atrás, aunque lo lleva en su propio programa. Lo que esto provoca en muchas ocasiones es que no se haga lo que se promete o incluso en lo que está acordado por parte de Unidas Podemos y el PSOE, algo inexplicable cuando ambos lo acordaron, ¿no? y está ratificado. Pero la contradicción es que a quien más penaliza este tipo de incongruencias es precisamente al socio de gobierno que quiere que se cumpla lo acordado y no tanto al que evita que se cumpla lo prometido. Y en esta lógica retorcida, pues no le viene tan mal al PSOE no cumplir con sus promesas comparada con la penalización que a lo mejor recibe Unidas Podemos, pero lo cierto, o mi percepción, es que sí que logra desmovilizar por la decepción de lo incumplido en el bloque de la izquierda, mientras en el bloque de la derecha no importa tanto, no penaliza tanto que lo que se diga sea lo contrario a lo que se haga. Y para mí, como tú decías, la clave, como casi siempre, para mantener estas lógicas distópicas entre realidad y narrativa es el papel de los medios de comunicación. Por ejemplo, hasta Televisión Española hace poquito participó en la difusión de los bulos de la ultraderecha, en el cual la narrativa era que Yolanda Díaz ponía en peligro la feria de abril a causa de la reforma laboral que se había aprobado por ejemplo, a diferencia de cuando la ley es aprobada por un ministro del PSOE, lo pone como archivo de fondo continuamente acompañando las noticias, pero cuando las leyes son aprobadas, por ejemplo, por el Ministerio de Igualdad, pues no hay rastro de la ministra y nunca se le menciona, no aparecen imágenes, o en el caso del bombardeo mediático en todas las televisiones a todas horas de casos de delincuencia, casas ocupadas, digamos, a eso yo creo que había que sumarle el bombardeo diario de los medios digitales de fake news, como que diario Mediterráneo Digital. Una de las cosas que me hacía gracia cuando analizaba este tipo de diarios es que, por ejemplo, la noticia más viral de Mediterráneo Digital es que Podemos quería prohibir la Semana Santa, tuvo más de 200.000 compartidos en Facebook. Pero la pregunta o algo para entender esto, de cómo funciona esta lógica aplastante y el desequilibrio total, para mostrar esta igualdad en el trato, podríamos hacer una pregunta que todos los que nos escuchan podrían responder. Y sería la siguiente: ¿cuántas veces han escuchado que Podemos está financiado por Venezuela o Irán en la tele, cuando hay 16 sentencias que demuestran que no es así? Y por el contrario, ¿cuántas veces han escuchado en la tele que Vox está financiado por un grupo terrorista iraní, en este caso los muyahidines del pueblo iraní, cuestión que ellos mismos han aceptado, que digamos que fueron financiados por, digamos, de toda la campaña, de su primera campaña europea, este grupo terrorista iraní le financió el 80% de la campaña. Yo creo que respondiendo a esta pregunta se puede primero ver cómo se defiende la mentira y la verdad, y luego el desajuste de argumentos contra la izquierda y en favor de la derecha, ¿no? Y como tú dices, los medios de comunicación pues tienen un papel primordial y principal como activo en política. Muchas gracias, Julián. Hasta la semana que viene.